Tengo 3 preguntas que se hicieron el sábado y voy a tomar el tiempo para contestar estas preguntas rápidamente. La primera pregunta dice lo siguiente: quiero aceptar a Jesús como mi Salvador, pero no estoy de acuerdo con la doctrina del diezmo y ofrendas. Bueno, en realidad, si amamos a Jesús, vamos a obedecer lo que Jesús enseña en su palabra, porque Jesús es la palabra de Dios y está muy claramente revelado en el Nuevo Testamento que el diezmo es parte del plan de Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo: diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejas lo que es más grave de la ley, la justicia, el juicio y la fe. Luego dice: es menester hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es decir, se necesitan las dos cosas. Y el apóstol Pablo, quien fue llamado por Jesús en el camino a Damasco, dijo en 1 Corintios 9 que los que trabajan del Evangelio vivan del Evangelio, como los sacerdotes en el sistema levita vivían del altar y vivían del templo. Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes vivían del diezmo. Así que el apóstol Pablo dice: así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Es inconcebible que Dios le hubiera pedido más al pueblo de Israel que lo que nos pide a nosotros hoy en día. Que a Israel le pedía diezmos y ofrendas y hoy no nos pide nada. Eso es inconcebible. Así que, en realidad, si amas a Jesús y quieres seguir los pasos de Jesús, vas a querer diezmar y ofrendar más aún de lo que hacía el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel entregaba el 33% de sus entradas al Señor. 33%. Así que nosotros no podemos hacer menos que eso. Por lo menos esa cantidad. ¿Perdón? Oh, no puedo tomar el tiempo para explicarlo ahora porque tenemos un tema que estudiar. Ok. Otra pregunta, esta la voy a contestar rapidito. ¿Quiénes son los hijos de Dios de Job 38 y el versículo 7? Ahí se mencionan 2 grupos. Se mencionan las estrellas del alba y los hijos de Dios. Las estrellas del alba representan ángeles. En lenguaje simbólico, estrellas significan ángeles. Los hijos de Dios, y esto nada más van a tener que aceptarlo por fe, al menos que consiguen el cassette en la serie número 33 que está en la lista, está un tema completo identificando a los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Es decir, que hay otros mundos habitados en el universo de Dios. Son mundos perfectos, de seres santos. Y están más allá de este planeta. La Iglesia Adventista no es la única que tiene ese concepto. Aún Billy Graham, el más grande evangelista de los últimos 50 años, ha escrito repetidas veces que él cree que en el universo hay muchos otros mundos habitados con seres que nunca pecaron. Así que hay muchos teólogos que creen eso, no solamente adventistas. Así que los hijos de Dios que se mencionan allí son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Y la razón por la cual en Job va Satanás entre los hijos de Dios es porque Satanás le había robado este planeta a Adán. Originalmente Adán era el representante de este mundo cuando Dios lo creó. Pero la razón por la cual fue Satanás, según Job el capítulo 1, esa reunión celestial como representante de este planeta, es porque Satanás, cuando venció a Adán, le quitó el puesto a Adán. Pero Jesús, cuando murió en la cruz, le quitó el puesto al diablo. Y ahora Jesús representa este planeta. Ok, ahora tenemos una última pregunta. Como las cortinas donde se asperjaba la sangre no olía mal y causaba que los moscos vinieran. Indudablemente que sí. No dice la Biblia. Y la Biblia dice cómo olía ese velo.
entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ni tampoco dice cómo se lavaba el velo. Pero si la experiencia nos enseña algo, es que la sangre en un desierto caliente hiede y a lo mejor trae moscos. ¿Qué estaba tratando de enseñar Dios a través de esto? Que la sangre llevaba el registro del pecado, porque se trasladaba el pecado a la víctima, luego se sacrificaba a la víctima y la sangre llevaba el pecado. Así que Dios estaba tratando de enseñar que el pecado es, ¿qué cosa? Es desagradable a Dios, hiede. Por eso dice que vuestros pecados han llegado hasta el cielo. Así que no sabemos exactamente lo que se hacía con la cortina, pero durante el transcurso de un año tiene que haber olido terriblemente. Es cierto, esta es una cuarta, pero está en la misma hoja. ¿Es cierto que Jesús perdió su omnipresencia al encarnarse como humano? No, Jesús no perdió su omnipresencia. El Señor Jesucristo escogió voluntariamente limitar su omnipresencia. Es decir, escogió desde cuando se encarnó nunca usar más su omnipresencia, ni su omnisciencia, ni su omnipotencia. Es decir, Jesús ha adoptado la naturaleza humana para siempre, no solamente durante el tiempo que pasó en esta tierra, sino para siempre. Jesús ha escogido no usar sus poderes divinos. Les doy una ilustración para que podamos entender, y es una ilustración tal vez no tan perfecta, pero por lo menos nos ayuda a pensar de este asunto. Es, por ejemplo, como si Superman existiera y Superman escogiera venir a vivir al planeta Tierra, teniendo el poder de volar, teniendo el poder de derretir metales, teniendo el poder de soplar durísimo, y tuviera todos esos poderes Superman, pero cuando viniera a este planeta dijera, aunque yo tengo todos esos poderes, yo no los voy a usar. Voy a vivir como ellos. Así es con Jesús. Jesús tenía todos esos poderes, los tiene todos esos poderes, pero ha escogido entregarlos en manos de su Padre, no usarlos, porque Él escogió vivir como uno de nosotros. Así que no perdió su omnipresencia, ni su omnisciencia, ni su omnipotencia, sino que escogió limitar el uso o el empleo de estas facultades. ¿Perdón? Por amor al hombre, sí. Para identificarse con nosotros. Exactamente. Bien, vamos a tener una palabra de oración y entonces entramos al estudio que nos toca esta noche, un estudio fascinante que se titula La Luz Menor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos una vez más aquí en este lugar para cantar alabanzas a tu nombre, para hablarte en oración y también para escuchar tu voz hablándonos a través del Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que al abrir tu palabra no regrese a ti vacía. Ayúdanos, Señor, a comprenderla. Particularmente te pido por aquellas personas que están visitando hoy. Ayúdales a comprender las grandes cosas que vamos a estudiar. Y te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 5 y 6. San Mateo, el capítulo 3 y el versículo 5 y 6. Mientras ustedes están buscando esos dos versículos, necesito compartir con ustedes una profecía que Dios dio en el Antiguo Testamento en cuanto a la venida del Mesías. Esa profecía se conoce como la profecía de las 70 semanas. Se encuentra registrada en Daniel, el capítulo 9. No tenemos tiempo de estudiar en detalle esa profecía, pero si tuviéramos tiempo les demostraría
que esa profecía de las 70 semanas apuntaba hacia 3 grandes eventos que se iban a realizar al final de ese periodo de 70 semanas, que en realidad son 490 años, porque el principio día por año se aplica. 70 semanas por 7 días cada semana son 490. Durante la última semana o durante los últimos 7 años iban a suceder 3 cosas de trascendental importancia. Una, el Mesías iba a ser ungido. Segundo, al Mesías se le iba a quitar la vida. Y en tercer lugar, la nación judía iba a ser rechazada por Dios como su pueblo o su instrumento escogido para esparcir el Evangelio, y la iglesia cristiana iba a tomar el lugar del pueblo de Israel literal. Ahora, obviamente que cuando se iba a cumplir esta profecía, hubiera sido necesario darle en la tierra publicidad. Porque ¿de qué valía que hubiese esta profecía, llegara el momento de cumplirse la profecía y no hubiese un anuncio terrenal de que el tiempo de esta profecía estaba llegando, el tiempo del cumplimiento de la última semana estaba llegando? Por eso fue que Dios levantó a un hombre muy bien conocido, indudablemente por todos nosotros, con el nombre de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue levantado por Dios para anunciar que la profecía de las 70 semanas estaba por cumplirse, que había llegado la última semana de las 70 semanas, los últimos 7 años de los 490 años, y que ahora el pueblo podía esperar la venida del Mesías. En Mateo 3, 5 y 6 se relata el entusiasmo religioso que había entre el pueblo de Israel. Dice allí lo siguiente: y salía a él, es decir a Juan, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ellos sabían que antes de la venida del Mesías iba a venir un precursor, porque Dios había dicho que iba a mandar a Elías antes del día grande y terrible de Jehová. Es decir, antes de venir del Mesías, iba a venir un precursor para preparar el camino, para anunciarlo. Y la gente en Jerusalén, Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, cuando vieron la obra de Juan, que vestía como Elías, que comía como Elías, que vivía en el desierto como Elías, dijeron: este tiene que ser el precursor, el Mesías está a las puertas. Y dice que había una sensación extraordinaria entre el pueblo. Ahora vamos a notar algunas cosas interesantes en cuanto a este mensajero que levantó Dios, Juan el Bautista. Vayan conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 19. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 19, y voy a leer hasta el versículo 22. 1, 19 al 22. Vamos a estudiar algunos detalles en cuanto a este profeta, porque en la segunda mitad de nuestro tema de esta noche vamos a estudiar en cuanto a otro profeta que es paralelo a este profeta que menciona Juan 1. Dice allí: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no.
¿Cómo respondió Juan cuando le dijeron, ¿eres tú el profeta? Dijo, no. Recuerden eso, porque vamos a volver a ello después. Ahora, si Juan el Bautista dice que no era profeta, entonces, ¿quién era? Noten Lucas, el capítulo 7 y el versículo 27. San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 27. Nos dice quién era Juan el Bautista. Él decía, yo no soy el profeta. Entonces, ¿quién era? Noten Lucas 7 y el versículo 27. Hablando de Juan dice, este es de quien está escrito, he aquí, envío esa palabra es importante, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, es decir, delante del Mesías, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Cómo se le llama a Juan el Bautista? ¿El qué? El mensajero del Señor, o el mensajero de Jehová. Le preguntan, ¿eres el profeta? No. Pero según esta profecía que viene de Malaquías 3, nos dice que Juan el Bautista era el mensajero que Jehová iba a enviar para preparar el camino para la primera venida del Señor Jesús. Ahora, ¿ustedes creen que Juan el Bautista era profeta? Claro que era profeta. Noten Lucas 7 y el versículo 26. Aquí está hablando Jesús. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Pregunta Jesús. Sí, os digo, y más que un profeta. ¿Qué era Juan? No solo un profeta, sino que era más que un profeta. Es decir, Juan el Bautista dice, yo no soy el profeta. La Biblia lo llama el mensajero del Señor. Pero encontramos que Jesús dice que no era un mero profeta, sino que era más que un profeta. Ahora vamos a Juan, el capítulo 5 y el versículo 31. Y quiero que noten aquí que Juan tenía una función muy especial. Juan 5 y el versículo 31, y vamos a leer hasta el versículo 33, y hay una palabrita que se usa vez tras vez en estos versículos. Dice en el versículo 31, hablando Jesús, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pregunto, ¿tenía Juan el testimonio de Jesús? Claro que sí. Su propósito era dar testimonio en cuanto al Señor Jesús. Es decir, tenía el testimonio de Jesucristo. Otro detalle interesante en cuanto a Juan es que Juan, según la Biblia, nunca hizo un milagro. Noten San Juan, el capítulo 10 y el versículo 41 y 42. San Juan 10 y el versículo 41 y el versículo 42. Y qué lindo es escuchar las páginas de la Biblia. Somos el pueblo del libro. Puede ser que ya no traigamos a la iglesia el himnario, pero por lo menos la Biblia debemos traerla. Como decimos en inglés, hint, hint. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. ¿Juan qué? Ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo era, ¿qué cosa? Verdad. No hizo milagros, pero lo que habló fue ¿qué? Verdad. ¿Dónde entonces radicaba lo importante del ministerio de Juan? ¿En sus milagros o en la verdad que enseñaba? En la verdad que enseñaba. Hoy en día la gente lo que quiere son milagros.
muéstrame un milagro y creo. Lo mismo decían en los tiempos de Jesús, queremos señal para que creamos en ti. Hoy en día, mire, si yo ahorita fuera un curandero, aquí no cabría la gente, habría que hacer 3 o 4 sesiones. Todo el mundo, eso sí es de Dios, milagros, lenguas, lo sensacional, saltos, gritos, etcétera, baile, eso sí es de Dios. Pero aquí dice que Juan no hizo ningún milagro y lo importante era que enseñaba ¿qué cosa? La verdad de Dios. Ahora vamos a San Juan, el capítulo 1, San Juan, el capítulo 1, y quiero leer los versículos 6 al 8. San Juan 1 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Dice aquí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, otra vez la misma idea. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. ¿Juan era la luz? No. Juan dice que no era la luz, sino para que diese ¿qué? Testimonio de la luz. Juan no era la luz, pero Dios lo levantó para dar testimonio de la luz. Pero ahora quiero que vayamos a San Juan el capítulo 5 y veamos algo muy interesante. Juan 5 y el versículo 35. Juan 5 y el versículo 35. Vamos a encontrar que Juan sí era una luz. No era la luz, pero era una luz. Dice Juan 5 y el versículo 35, hablando de Juan, y Jesús está hablando aquí, él era ¿qué? Antorcha. ¿Qué era Juan? ¿La antorcha da luz? Sí. ¿Da la luz como la luz del sol? No. ¿Qué clase de luz es? Es una luz menor, claro que sí. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros hicisteis regocijados por un tiempo en su luz. Y ahora noten el versículo 36. Juan era la luz menor, pero el propósito por el cual Dios lo levantó era para dar testimonio ¿de qué? De la luz mayor. ¿Y quién era la luz mayor? Jesús. Dice en el versículo 36 Jesús, mas yo tengo ¿qué cosa? Mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es decir, Dios levantó a Juan como una luz menor para llevar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Y la luz mayor es Jesús, porque Jesús dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Ahora repasemos lo que hemos estudiado. Juan se levanta cuando está terminando la profecía de las 70 semanas. El propósito es apuntar hacia el hecho de que viene el Mesías. Hay un gran despertar religioso entre el pueblo de Dios. Le preguntan si es el profeta, dice no. Entonces, ¿quién? El mensajero del Señor. Pero Jesús dijo que no era solo un profeta, sino que era más que un profeta. Y tenía el testimonio de Jesucristo. Nunca hizo un milagro. No era la luz, pero era una luz menor cuyo propósito era conducir a la luz mayor. Pero ahora tenemos un problemita. ¿Saben que había también otra luz menor que llevaba a la luz mayor fuera de Juan? ¿Había otra luz menor? Sí. Vayan conmigo a Juan el capítulo 5 y el versículo 39 y 40. Juan 5 y el versículo 39 y 40. Vamos a ver cuál era la otra luz menor. Dice, dos luces menores dan testimonio de Jesús. Exactamente. Nota lo que dice Juan 5 y el versículo 39.
Jesús dice escudriñad las Escrituras. Una mejor traducción sería escudriñáis las Escrituras. Es decir, ustedes escudriñan, ustedes estudian las Escrituras. Ahora escuchen. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué otra fuente dio testimonio de la luz mayor? Las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? En este tiempo no había Nuevo Testamento. En realidad está hablando en este momento ¿del qué? Del Antiguo Testamento. Noten lo que dice el versículo 40. Versículo 40. Dice Jesús, a pesar de que las Escrituras dan testimonio de mí, dice, no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Para que tengáis vida. Vamos al versículo 45. Versículo 45. Jesús dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿No creen que yo soy el acusador aquí? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿De quién dio testimonio Moisés? Entonces Moisés también era una luz menor que llevaba a la luz mayor. ¿Sí? ¿Juan era una luz menor para llevar a la luz mayor? Claro que sí. E inmediatamente nos preguntamos, ¿para qué Dios levantó a Juan el Bautista como una luz menor si ya había las Escrituras que era una luz menor? Les voy a explicar. Es porque durante un periodo que se conoce como el periodo intertestamental, ese es el periodo entre el último profeta del Antiguo Testamento, que fue Malaquías, alrededor del año 425 a.C., y cuando aparece Juan el Bautista. Durante ese periodo no hubo voz profética en Israel. Hubo silencio profético en Israel. Y durante ese tiempo entraron muchas costumbres y prácticas no bíblicas que no estaban de acuerdo con el Antiguo Testamento al pueblo judío. Durante ese tiempo entraron todas esas leyes en cuanto a la observancia del sábado, que no están en la Biblia, pero que fueron inventadas por los rabinos. Durante ese tiempo penetró entre los judíos la doctrina de la inmortalidad del alma, la idea de que el alma del hombre no muere, sino que cuando muere el alma sale volando y se va a otra esfera. Durante ese tiempo entraron una serie de tradiciones que no estaban en armonía con la Biblia, que extraviaron al pueblo de Dios de la palabra de Dios. Y por lo tanto, Dios levantó a Juan el Bautista para apuntar hacia la Biblia, hacia la otra luz, para que la gente pudiera ver en las Escrituras el cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús. ¿Saben ustedes que Juan el Bautista no enseñó ni una sola doctrina nueva? Todo lo que enseñó Juan el Bautista ya estaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús vino al Jordán para bautizarse, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo creen ustedes que reaccionaron los que estaban allí? Cordero, ¿qué es eso de cordero? ¿Ustedes creen que ellos deben entender qué significaba la palabra cordero? No llevaban sino más de 1500 años sacrificando corderos. Inmediatamente iban a saber de qué estaba hablando Juan el Bautista. Iban a decir, oh, el santuario. Oh, la muerte del cordero. Entonces, ¿este tiene algo que ver con el cumplimiento de la muerte del cordero? Juan no estaba inventando una doctrina nueva. Sencillamente estaba diciendo, aquel que ustedes estaban esperando que viniera como el Cordero para quitar el pecado del mundo, aquí está. Es decir, está alumbrando las páginas del Antiguo Testamento para que Juan y las Escrituras juntas apuntaran hacia Jesús y la gente pudiera discernir claramente a Cristo Jesús. Es decir, como la Biblia había sido oscurecida durante este periodo, Dios alumbró las páginas de la Biblia para que pudieran ver en Jesús el cumplimiento de las Escrituras.
Les doy una ilustración. Antes de darles la ilustración, podría mencionarles que en Juan 1 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque estaban en tinieblas. Les doy una ilustración. Yo llevo en Fresno, donde yo vivo, aproximadamente voy para 12 años en la iglesia donde estoy. Mucho tiempo para estar en una sola iglesia. Los miembros tienen que tener mucha paciencia.